Queridos hermanos, muy buenos días. Que la bendición del Señor continúen derramándose en este momento y hasta siempre como el Señor suele hacerlo. Hay un versículo en la Biblia, Romanos 3:10, que dice, no hay justo ni aun uno. Eso declara las Sagradas Escrituras y eso es cierto. Entonces, esto nos lleva a leer la otra parte que dice, por cuantos todos, me incluyo a la cabeza, luego seguimos todos, por cuantos todos hemos pecado, y si hemos pecado, definitivamente estamos destinados a la condenación eterna. Porque todos hemos pecado, de alguna u otra manera, sea cual fuere la posición suya, la cultura suya, la preparación suya, todos hemos pecado y por lo tanto por ese pecado estamos destituidos de la gloria, de la presencia de nuestro Dios. Entonces nos quedamos en que nadie es bueno, nadie se va a salvar. Bueno, la Biblia sí dice algo sobre la expresión que nuestro Dios dice que no hay justo ni aun uno. Es para que todos entendamos que todos hemos ofendido a Dios de una u otra manera. Por ejemplo, en Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, o sea, el que no es justo y busca, va donde el Señor Jesucristo, con una actitud de reconocer que realmente ha pecado y que confiesa su pecado, se arrepiente de esos pecados, recibe a Cristo en su corazón, entonces allí el Señor lo justifica, lo declara justo, porque solamente ese accionar le compete y le corresponde al Señor y a nadie más, Entonces, desde ese momento que el ser humano busca al Señor Jesucristo, el Señor cambia la figura. Ya no es parte de aquellos que todos han pecado, todos son injustos, no hay un solo justo. Ahora no, ahora de la misma Biblia el Señor nos dice que todos somos justificados por la fe, por la creencia que ponemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos aquellos que hemos procedido de esa manera, prácticamente estamos viviendo una vida justificada. ¿Por qué? Porque hemos confesado nuestros pecados y el Señor los ha perdonado y de aquí en adelante, pues ahora tenemos una novedad de vida. Entonces, ante esto, yo tengo una pregunta muy fácil, muy sencilla. ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe proceder el que ha sido declarado justificado por la fe por parte del Señor Jesucristo? Porque ahí no termina todo, ahí comienza el panorama tan amplio donde el Señor nos invita a participar de ese panorama tan amplio por el derecho que nos concede Él de habernos declarado justificados. Ya no somos injustos. Y no es porque hemos hecho cosas buenas, interesantes. No, es porque la gracia bendita del Señor, la bondad del Señor le ha placido ante una actitud de reconocimiento de pecado, Él nos ha recibido y nos ha aceptado. Entonces, ante esto, vamos a ver cuál es la vida de aquel que es justificado, qué debe hacer, qué debe seguir haciendo, cómo debe comportarse, cómo debe sentirse ante esto. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 6, dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Usted y yo hoy en este momento hemos recibido la bendita gracia de Dios por haber recibido a Jesucristo. Entonces los pecados han sido
deshecho por parte del Señor. Así lo declaré, hemos sido perdonados. Pero eso no nos da licencia. Todo lo contrario, nos da libertad para disfrutar de ese panorama que acabé de mencionar. Nos da libertad para disfrutar de todas las cosas buenas que Dios ha creado, no de las cosas distorsionadas por nosotros mismos, por el lugar donde nos encaminamos. Entonces, miren lo que dice la Biblia. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto en el pecado. Es decir, ya estamos muertos hacia el pecado. El pecado nos llama, nos invita, nos pide que nos distraigamos en muchas cosas incorrectas, desagradables, pero como ahora hemos sido justificados, ese estado de justificación nos hace ser indiferentes. Indiferentes, sí nos llama la atención, pero hay una predisposición dada por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros evitemos caer otra vez en lo que la misma Biblia nos dice más adelante, en la forma como vivíamos anteriormente. Y Dios no quiere eso, y no debe ocurrir, porque usted y yo hemos sido justificados por el Señor, por lo tanto tenemos todo el derecho que el Señor nos concede. Más adelante nos sigue diciendo, por ejemplo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Déjeme saltarme un poquito al versículo 11, y que dice así: así también vosotros, o sea, los que han sido justificados, el que puede ser justificado, el que desea ser justificado, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerados muertos al pecado. Recuerdo muy bien a un compañero de estudio de nuestro seminario, que él le encantaba fumar, pero le encantaba. Y el olor del tabaco lo atraía, lo seducía, lo alegraba, lo alentaba, lo inspiraba. Hasta cuando conoció al Señor Jesucristo, y recuerdo que donde estudiábamos habían sembríos, y los sembríos, la sembrío le ponían el abono de tabaco. Y cuando él pasaba por ahí, en lugar de traerle buenos recuerdos, en lugar de inspirarse y sentirse muy especial, más bien comenzaba a marearse. ¿Qué había pasado? La vida nueva que hoy había obtenido en ese entonces, prácticamente le permitía a él ni siquiera ser atraído o seducido o traerle buenos recuerdos de esa vida pasada, porque ahora en una vida nueva, en una vida justificada, él estaba participando, disfrutando de las cosas buenas que Dios le estaba ofreciendo y que hoy en día las sigue teniendo. Entonces, ¿cuál es la posición nuestra como cristianos? Dice la palabra del Señor que no debemos servir más al pecado, porque el pecado nos esclavizaba antes. A veces ni siquiera nosotros deseábamos, sino que simplemente como robot acudíamos y participábamos en estas cosas. Entonces ahora ya no ocurre eso. Dios nos está dando capacidad para tomar decisiones, tener un discernimiento espiritual y tomar las decisiones sabias, que consiste en no aceptar, no permitir, rechazar que todas aquellas cosas antes nos hacían daño, ahora no. Ya no son partícipes en la vida diaria nuestra. Ahora más bien gozamos y disfrutamos de la vida de otra manera. Entonces, cuando hablamos así, significa que nosotros hemos entrado a otra esfera, la esfera espiritual, y hemos sido sacados o tomados o llamados
de una esfera no, digamos, espiritual, pero no igual a la que se vive o se participa cuando una persona ha sido justificada por el Señor. Entonces dice la Biblia, no reine en vosotros el pecado en nuestra carne. Siempre estamos diciendo, es que es la carne, es que soy débil, es que las tentaciones. Bueno, eso ocurre simplemente porque usted todavía no es justificado. Pero siendo justificado, igual usted tendrá el deseo o las mismas inclinaciones, pero ahora usted tiene a su lado el Espíritu Santo que le va a ayudar a controlar, a manejar esas actitudes incorrectas que de pronto quieren otra vez llegar a usted y seducirlo. Ahora, ¿por qué la Biblia nos invita a que nosotros hagamos lo que acabamos de decir? Bueno, la razón, el versículo 14 nos está indicando, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la bendita gracia de Dios. Qué hermoso es saber que el Señor nuestro Dios, el creador de todas las cosas, nos ha tomado en cuenta, aún siendo pecadores, aún estando en una condición tan lejana o alejada del Señor, aún una vida donde, aún en una pandemia como estamos viviendo hoy en día, ni siquiera nos acercamos a Dios. Había una persona que decía, pero yo está maldecido a Dios por lo que está pasando. No, eso es por causa del pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces busquemos a Dios en estos momentos. Hermanos, vivamos la vida que corresponde de una persona que ha sido justificado y tenemos la excelente razón de que Cristo vino a morir por todos nosotros. Confiemos en que el Señor ha hecho este trabajo y quiere hacer el trabajo en cualquiera de ustedes que nos esté escuchando. Hoy es el día, hoy es el momento. No esperemos hasta mañana, no sabemos si vamos a estar mañana, pero hoy tenemos la hermosa oportunidad de decirle al Señor, Señor, ya no quiero estar en el grupo donde todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora queremos ser justificados porque pongo la fe en su persona. Y el cristiano también dice, bueno, yo tengo que actuar como cristiano donde quiera que sea, cualquiera que sea la circunstancia, y viva como corresponde. Hay un buen motivo, la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga y que sigamos siempre fieles al Señor. Recordemos que antes éramos parte de los que no eran justificados y era por causa de nuestros pecados, pero ahora, oh Dios, usted nos ha permitido buscarlo a usted. Y usted nos ha aceptado y nos ha declarado justo, librándonos, perdonándonos, sacando de todos nuestros pecados. Y ahora que estamos en esa vida de justificado, con la mejor de las razones, que por la gracia suya, por la muerte de Jesucristo en la cruz, podemos disfrutar de una novedad de vida en una esfera completamente diferente. Que Dios los siga bendiciendo hoy y siempre. Y adelante los que son justificados y los que no son, es el momento de buscar a nuestro bendito Dios.